después de las 2 de ayer, nos acompaña hoy José María de Juan García, ingeniero naval, catedrático de la Escuela de Ingenieros Navales de Ferrol, una persona que se ha dedicado, aparte en sus, no me acuerdo, los años mozos, en Astano, ya lo conocía ahí en Astano, pero últimamente se ha dedicado a la construcción de la madera. Y es un estudioso y un enamorado de la carpintería de Ribera de Galicia. Entonces, vamos a darle la palabra. Ahí un poco se había elegido la construcción naval, el galeón, el navío de línea, es porque en este centro que estamos aquí, en la isla de San Simón, ayer hablábamos un poco del submarino relacionado con el Capitán Nemo. Hoy hablamos de los galeones relacionados con la batalla. De la palabra, José María de Juan. Muy bien, muchas gracias, Paco, por esa presentación. Muchas gracias a Manuel Coronillas, que me acompaña protegiendo aquí el flanco izquierdo. Y bueno, yo he preparado una pequeña charla. Yo creo que aquí hay personas que de lo que vamos a hablar saben probablemente mucho más, seguramente mucho más. Y por eso me gustará que a lo largo de la charla, de la conversación, pues hablemos todos, y si alguien quiere hacer un comentario, pues simplemente que levante la mano para que le pueda dar la palabra y haga un comentario, amplíe pues, la información que yo pueda dar en ese momento, o pregunte, o simplemente esté en desacuerdo con lo que yo planteé, que seguramente será algo que se producirá en muchas ocasiones. Quiero decir con ello que participemos todos en la medida en la que tengamos curiosidad por este tema. El tema en concreto es la construcción naval española. Yo lo he titulado La perfección, porque realmente a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII España desarrolla una actividad de construcción naval sin precedentes en Europa y lidera la construcción de buques de guerra y de buques mercantes. ¿Cuál es la razón? España a finales del siglo XV descubre los nuevos territorios americanos y esto conlleva dos aspectos muy importantes. Primero, establecer unas rutas comerciales con los nuevos territorios. Eso implica cruzar un océano que hasta entonces no se había atravesado. España, que era un pequeño país periférico en la Europa del siglo XV, de pronto se ve convertida en una gran potencia marítima y obligada a construir navíos oceánicos. Hasta entonces en Europa pues se hacía navegación costera. Toda la navegación era navegación por estima, navegación de tipo comercial, sin perder de vista la costa. España, de pronto, necesita cruzar el océano Atlántico. Eso tiene unas repercusiones de gran importancia en muchos aspectos, políticos, estratégicos y, naturalmente, también en la construcción de las embarcaciones que iban a realizar ese tráfico. No solamente comercial, sino también España debía de establecer un sistema de protección de estas flotas, de estos navíos que iban a cruzar el océano. Poco después del descubrimiento de América, España descubre, entre comillas, establece la ruta que atraviesa el océano Pacífico, el otro gran océano. Urdaneta, un monje y marino, descubre cuál es la ruta necesaria para retornar, lo que se llamaba el tornaviaje, para retornar desde Manila hasta las costas americanas. Entonces, este tipo de viaje, que implicaba naturalmente una dureza mucho mayor, hablamos del Océano Pacífico, requirió también la construcción de galeones de especiales características para la travesía también del Océano Pacífico.
Por tanto, tenemos ahí un marco general que requiere que España en pocos años construya un número importante de embarcaciones de nuevo diseño, porque no existía un antecedente de travesía de un océano Atlántico o de un océano Pacífico, y además en una cantidad necesaria y suficiente para mantener ese tráfico comercial. Las primeras embarcaciones que participan en los descubrimientos son embarcaciones ligeras, embarcaciones muy maniobrables y de tripulación reducida, que eran las carabelas. Las carabelas tenían un aparejo de vela latina. Como sabéis vosotros, la vela latina permite una maniobrabilidad mayor que el aparejo de velas redondas, el aparejo de cruz, y esa mayor maniobrabilidad facilita la navegación en aguas desconocidas. Estas fueron las primeras embarcaciones utilizadas por los portugueses y después utilizadas por los españoles en tareas, en misiones de descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos mares o de nuevas singaduras. Una vez que se establece ya esa primera conexión, se construyen y se utilizan embarcaciones de mayor porte, y aparecen ahí las naos. Las naos son las primeras embarcaciones que se utilizan para la travesía del Atlántico. Son embarcaciones que tienen ya una capacidad de carga importante, tienen también una cierta capacidad artillera, pueden transportar en las portas que se abren en los costados, pueden llevar cañones que se utilizarán en la defensa de determinadas situaciones, y como veis, en la proa tiene un gran castillo, en la popa tiene una gran toldilla, sobre todo para dificultar el abordaje. Hay que pensar que en estos momentos la guerra naval no es una guerra artillera, es una guerra de abordaje, y en el abordaje lo que interesa es dificultar el embarque del enemigo, levantando estos castillos de proa y popa y cubriendo incluso la zona central para evitar el acceso del invasor en un momento determinado. Las naos tenían unas dimensiones modestas, atravesaban el Atlántico y tenían pues 20-25 metros de eslora, de 7 a 8, 9 metros de manga. Eran embarcaciones muy pequeñas, tenían el tamaño de los buques, las embarcaciones de pesca que hemos tenido hasta hace pocos años en madera, 18, 20, 25 metros, embarcaciones modestas en dimensiones, pero que atravesaban el océano. El aparejo ya es un aparejo redondo, un aparejo de cruz, y aparecen ya pues los palos tradicionales, trinquete, mayor mesana, el mesana pues con un aparejo latino, se mantuvo después durante mucho tiempo. Bien, aparece entonces como una evolución de la nao, aparece el galeón. Y el galeón es una embarcación que reúne ya toda la experiencia acumulada en las navegaciones previas. Es decir, la nao va acumulando una experiencia que transmite a los constructores, y entonces aparece el galeón como embarcación específica para la travesía del Atlántico. Esta estructura que veis aquí, bueno, es la estructura de una nao, estructura que se va a mantener después en los galeones, estructura transversal a base de cuadernas con una pequeña separación entre ellas, muy robustas para asegurar una adecuada posibilidad de resistir los mares por los que van a navegar, que son, como decía antes, el Atlántico y el Pacífico. Y ahí tenemos el galeón, evolución de la nao, aumenta de tamaño. Hay galeones que se mueven ya en el entorno de los 35-40 metros, 10-12 metros de manga, muy reforzados. Llama la atención fundamentalmente la robustez de su estructura. Por otra parte, la arboladura jarcia
pues evoluciona para hacerla muy manejable, sobre todo en cuanto a que pueda cambiar la configuración con gran rapidez. Vemos que la jarcia pendiente pues se hace muy compleja, y la jarcia de labor, y el resto, lo que es la configuración general de la roladura se mantiene, trinquete mayor de sana, aparece el bow press en la proa, y esta configuración se va a mantener a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. Ya en el XVIII aparecerá el navío. El navío, a su vez, es una evolución del galeón. Ahí tenemos la estructura de un galeón, donde podemos apreciar perfectamente esa estructura a base de cuadernas, a base de elementos longitudinales que ligan las cuadernas entre sí, y sobre esta estructura fundamental, sobre esta estructura resistente, lleva el forro exterior. La estructura resistente, como ahora en España, se fabricaba en roble, y el roble, como material que tiene unas cualidades específicas muy importantes: en primer lugar, su gran resistencia a la putrefacción del agua de mar, y en segundo lugar, su dureza y resistencia. Es la madera peninsular de mayor resistencia, y esto hizo que fuese la madera utilizada básicamente para la estructura. Para el forro se sigue utilizando el pino. El pino tiene cualidades adecuadas para este tipo de función, y es que es fácilmente deformable, utilizando calor, incluso a veces sin utilizar calor, se puede llevar la madera al sitio y con la clavazón fijarla a la estructura. Tenemos, por tanto, como maderas de construcción el roble y el pino. Bien, ahí tenemos un dibujo, una pintura de un galeón que reproduce con gran fidelidad las características de estas embarcaciones. Vemos aquí que básicamente tenía dos cubiertas, debajo de la cubierta intermedia bodegas y zona para llevar lastre. El lastre es necesario pues en casi todas las embarcaciones de madera, sobre todo para que se pueda alcanzar el calado necesario para navegar con seguridad, y también para conseguir una estabilidad adecuada. Estabilidad no tanto desde el punto de vista de pérdida de estabilidad, tal y como lo conocemos los marinos, ¿no?, de que el barco pueda dar la vuelta transversalmente. No, fundamentalmente la estabilidad requerida era estabilidad para mantener la vela con una pequeña escora y poder mantener la artillería operativa. Una escora elevada, naturalmente, inhabilita tanto la artillería de barlovento como la artillería de sotavento. En un caso porque tiene una elevación excesiva, y en otro caso porque tiene una elevación demasiado baja. Por tanto, el tema de la estabilidad es un tema importante. No obstante, los galeones llevaban mercancías en el viaje de ida y mercancías en el tornaviaje o viaje de vuelta. Por tanto, pocas veces navegaban sin carga, navegaban en lastre, pero en estas situaciones necesitaban el lastre, que, en fin, concreto, que en esta época estaba formado principalmente por grandes piedras de granito o piezas de cañones en desuso que servían para el propósito que he comentado anteriormente. Bueno, esta es una fotografía de un galeón construido hace pues, un par de años, no sé exactamente cuál es la fecha. Se llama Galeón Andalucía y reproduce exactamente los galeones de época, y ahora mismo está navegando mundo adelante. Ha sido construido por la Fundación Nao Victoria, la que construyó en su momento la Nao Victoria, y que ahora acaba de poner en el agua este galeón. Veis ahí las características: 51 metros de eslora, 10 metros de manga y un calado de 3,40, y nos da la imagen exacta de cómo era un galeón de los siglos XVI y XVII.
un galeón de gran porte, porque aquí tengo que matizar en lo siguiente. Existían dos tipos de galeones. El galeón de la Carrera de las Indias, el galeón que atravesaba el Atlántico, llegaba hasta tierras de México, Venezuela, el Istmo de Panamá, lo que se llamaba Tierra Firme y Nueva España, y a la vuelta remontaba, llegaba hasta Cádiz, remontaba el Guadalquivir y llegaba hasta Sevilla. Sevilla era el punto final del viaje de retorno. Por eso había este tipo de galeón específico, el galeón de la Carrera de las Indias, que tenía que superar la barra de Sanlúcar, barra de arena que había en la desembocadura de Guadalquivir, y requería galeones de poco calado. Estos galeones eran galeones, entre comillas, pequeños, porque necesitaban remontar el Guadalquivir. El otro tipo de galeón era el galeón de guerra específico, que defendía las costas españolas y las costas de los territorios europeos que pertenecían a la corona. Estos galeones pues tenían una denominación de galeones de la defensa de las costas españolas y eran galeones de un mayor tamaño. El tamaño de los galeones, el tamaño de las embarcaciones se medía, todavía hoy se mide, por el arqueo. Muchos de vosotros sabéis perfectamente lo que es el arqueo, pero por si hay alguna persona que tenga alguna duda, el arqueo de las embarcaciones es una medida del volumen, del tamaño. Interesa conocer cuál es el tamaño, el volumen, porque en los galeones que hacían la Carrera de las Indias, los impuestos que se pagaban a la corona se pagaban en función del tamaño. Por tanto, el tamaño era muy importante. El tamaño se medía en toneladas de arqueo y la forma de medirlo era muy sencilla. Inicialmente, arqueo era el número de barriles que cabían dentro de la embarcación. Entonces, se cargaban barriles de un determinado tamaño, cada barril era una tonelada, entre comillas, y el número de barriles indicaba el número de toneladas. Aunque la tonelada nos ha quedado al final como una medida de peso, cuando hablamos de arqueo, la tonelada es una medida de volumen. Entonces, la forma de medir este arqueo, inicialmente pues cargando barriles, al final pues se hizo de forma aritmética, a través de una pequeña fórmula que relacionaba la eslora, la longitud, con la manga, la anchura, y con el puntal, la altura. Fórmula sencilla que daba directamente el valor del arqueo. Bueno, pues los galeones de la Carrera de las Indias no pasaban de 300-400 toneladas, mientras que los galeones de la defensa de las costas españolas llegaban hasta 1.000, 1.500 y 2.000 toneladas. Este es uno de estos grandes galeones. Aquí vemos este galeón Andalucía remontando el río Guadalquivir, tal y como hizo o como hicieron cientos de galeones que retornaban de América y llegaban hasta Sevilla, donde estaba la casa de contratación y donde tenían su punto final. Hay que tener en cuenta que toda la Carrera de las Indias, es decir, el comercio con los territorios americanos, era monopolio de la corona española, monopolio absoluto. La corona concedía permisos a particulares para hacer este tráfico comercial y les imponía un impuesto muy importante, que era del 20% de la carga, lo que se llamaba el quinto real. O sea, la quinta parte de lo que traían de América los particulares lo tenían que pagar directamente a la corona. Naturalmente esto dio lugar pues a la aparición del contrabando, a la aparición de todo tipo de maniobras para evitar el pago de este impuesto de la venia. Bien, a mitad del XVI aparece la artillería, siglo XVI aparece la artillería por imperativo de la defensa de estos convoyes que iban
a América, iban en conserva, es decir, iban formando grupos para defenderse mutuamente frente a las agresiones fundamentalmente holandesas, británicas y otros países que naturalmente se dieron cuenta que la captura de uno de estos convoyes suponía pues, el ingreso de una cantidad enorme de riquezas, además ya directamente en oro, plata y materiales de gran valor. Este riesgo obligó al desarrollo de una artillería todavía de pequeños calibres, pero bueno, una artillería importante. Como dije antes, las batallas no se resolvían con la artillería servía como un elemento disuasorio frente a un potencial enemigo. La artillería, pues en aquel momento se fabricaba en bronce. Veis aquí este cañón que pertenece a un galeón, Nuestra Señora de Atocha, del año 1616, y el calibre de la artillería es un calibre pequeño todavía. ¿A qué llamamos calibre? Pues al tamaño de las balas que eran capaces de disparar. Y el tamaño de las balas se medía por su peso, ni más ni menos. A todo lo largo del periodo que vamos a estudiar, la artillería se define por el peso de la bala que es capaz de disparar. Y además se mide en libras, bueno, libras españolas, aproximadamente medio kilo. De tal manera que si aquí hablamos de un cañón de 16 libras, estamos hablando de 8 kilos de bala. De 8 kilos de bala. Como veremos, se llegó en el 18 a calibres de 24, a calibres de 36, es decir, balas que pesaban 12 kilos y hasta 18 kilos. Bien, esta es la artillería que a partir de este momento, siglo XVI, se irá desarrollando, irá ampliando sus calibres y se irá haciendo cada vez más poderosa. De los cañones construidos en bronce se pasó posteriormente, en el siglo XVII-XVIII, a cañones construidos en hierro, fundición, y, como digo, aumentando fundamentalmente los calibres de estos cañones. Bueno, como estamos en la ría de Vigo, pues estamos a tiro de piedra de la zona de Rande, pues hablaremos brevemente de la batalla de Rande. La batalla de Rande se considera que marca el final de las flotas de galeones. Una flota que regresaba pues con mercancías, con oro, plata, especias, en fin, todos los materiales que se traían de las costas americanas, encontró una flota mixta holandesa e inglesa y se desvió. En lugar de llegar a Cádiz, en aquel momento Cádiz, porque ya Cádiz era el punto final de las flotas de Indias, en lugar de llegar a Cádiz, pues se desvió, vino hacia el norte, recaló en Santander y terminó perseguido por esta flota mixta, terminó refugiándose en la ría de Vigo. Naturalmente, en la ría de Vigo, pues lo que se pretendía era descargar las mercancías, no entablar una batalla, naturalmente, sino descargar las mercancías valiosas y por tierra transportarlas pues a Sevilla, Cádiz, y esto se consiguió en parte. Naturalmente, los holandeses y los británicos penetraron en la ría de Vigo y se produjo una batalla no deseada por los españoles, en cambio muy deseada por esta flota conjunta británica y holandesa. En total, los españoles tenían una flota básica de 16 galeones y después una protección de 23 barcos de guerra. En aquel momento la protección era una protección de barcos de guerra franceses. Francia era una aliada de la corona española y como no había suficientes barcos de guerra de protección en aquel momento, pues acordó que fuese un grupo francés. Por su parte, los británicos y holandeses pues tenían un total de 50 barcos de guerra. Había un cierto equilibrio. Lo que pasa que, así como la flota anglo-holandesa tenía muchos deseos de plantar batalla, los navíos españoles tenían un único deseo, que era poner a salvo las mercancías en tierra
y punto, ¿no? Eso se consiguió en parte, se hundieron, creo que fueron 14 galeones, parte de ellos con las mercancías, parte de ellos ya vacíos de mercancías, y para Holanda y para Inglaterra esta fue una gran victoria, una enorme victoria que figura en los anales de su marina de guerra en lugar de honor. Bueno, no fue una gran batalla, fue una batalla en la que España tenía un interés y Holanda e Inglaterra tenían otro interés. Aquí veis pues una reproducción de un autor holandés de lo que pudo ser aquella batalla, vista desde un lugar muy próximo al que estamos nosotros, ¿no? Naturalmente los navíos que aparecen en primer lugar son navíos holandeses y ingleses. Ahí tenemos, bueno, también otros grabados de la ría de Vigo, donde aparece también una interpretación de la batalla desde el punto de vista también de los holandeses y los ingleses. Lo que sí es cierto es que esta batalla, año 1702, mes de octubre, finales por tanto ya del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, marcó el final del galeón, el final de los convoyes que venían de América, y poco después llega a la corona española la dinastía de los Borbones, y España cambia totalmente su política. España cambia su política y eso va a determinar también un cambio en la estrategia naval y la aparición de una nueva tipología de buques de guerra. Comentar, como hablamos de construcción naval, comentar que en los siglos XVI y XVII aparecen los primeros tratados de construcción naval, que son portugueses y españoles los segundos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de España, en el siglo XVI y XVII, pues hablamos de la península ibérica. Las primeras exploraciones vinieron de mano de los portugueses. Los primeros tratados de construcción naval fueron escritos por los portugueses, y nosotros heredamos y continuamos esa tradición de exploración portuguesa y de construcción naval portuguesa. De manera que un cierto homenaje a esa historia portuguesa que nosotros continuamos con esta etapa de los descubrimientos. Bien, ahí tenemos el primer tratado de construcción naval, que fue la Instrucción Náutica para Navegar, de Diego García de Palacio. Estamos hablando del año 1587. Ahí se describe cuál es el tipo de embarcaciones más idóneas para la carrera de las Indias, y se incluyen planos con dimensiones para construir estas embarcaciones. Es el primer tratado moderno de construcción naval, de García de Palacio. Anteriores fueron, y repito, los primeros tratados de Lavagna, portugueses, y de otros autores. Pero es el primer gran tratado español de construcción naval. Y este fue el último gran tratado de construcción naval de esta etapa, escrito en el año 1691, y que se llama La recopilación para la nueva fábrica de bajeles españoles, que establece un nuevo tipo de galeón, mucho más potente que los construidos hasta entonces, y que no llegó a entrar en vigor precisamente por los cambios que he comentado anteriormente, que se produjeron a comienzos del siglo XVIII. El autor es Antonio Garrote. Bueno, con esto vamos a avanzar un poco más hacia el siglo XVIII. No obstante, pues, si después hay interés, podemos ampliar algún aspecto puntual de la construcción naval de estos siglos, pero vamos al marco general y pasamos al siglo XVIII, donde el planteamiento tanto de la política como de la estrategia naval y por tanto de la construcción naval cambia totalmente, cambia completamente. ¿En qué consisten estos cambios? Bueno, pues el primer cambio importante es que hasta el siglo XVIII España no tiene una real armada, no existe una real armada.
Existen armadas puntuales que tienen objetivos puntuales, que tienen incluso financiación privada, y que obedecen a necesidades concretas, como decía. No existe una real armada, existe un grupo de armadas con una organización bastante anárquica. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, el absolutismo, la centralización, se toma la decisión de eliminar todas estas armadas que existían hasta entonces y crear la Real Armada. Aparece, por tanto, una autoridad única que controla toda la política de defensa en el mar. Y se crea también el Ministerio de Marina, que no existía hasta entonces. El Ministerio de Marina, que se llama Secretaría de Marina. Nombre que, por cierto, pues en España no ha continuado, hablamos de ministerio, pero en cambio Estados Unidos sigue manteniendo el nombre de secretario, ¿no?, a los ministros. Bueno, Secretaría de Marina. Es decir, la Marina adquiere un rango de gran importancia dentro de la política española. Hay una armada, única armada, con un director, con un jefe, y hay un único órgano político que es la Secretaría, el Ministerio de Marina. Esto es importante, muy importante. Naturalmente, la tipología de los buques de guerra y de los buques mercantes cambia. Cambia por el desarrollo lógico de la tecnología, y también porque cambian los objetivos. Entonces va a aparecer el navío de línea, navío poderoso, capaz de mantener grandes batallas navales. Aparece la fragata que es un tipo de buque de guerra nuevo, armado, con artillería, pero cuya misión no es directamente hacer la guerra. Misión de protección, comunicaciones. Y junto con la fragata aparece la Urca. La Urca es una embarcación de transporte que tiene la Marina para realizar parte del tráfico con América. Bien, van a aparecer una serie de constructores, de los que vamos a hablar brevemente, y vamos a hablar por último de cuál es la relación entre la construcción naval y la ciencia, la ilustración científica. No hay que olvidar que en el siglo XVII a finales pues aparece la figura de Newton y la mecánica conoce un enorme desarrollo y la ciencia comienza a crear tecnología. Los barcos que hasta entonces se construían en base a la experiencia comienzan a incorporar tímidamente, todavía tímidamente, comienzan a incorporar criterios científicos. Por último, hablamos de España, y unido a este aspecto de ilustración científica aparece un cuerpo de constructores ilustrado, un cuerpo de constructores con una formación académica que son capaces de implementar dentro de la construcción naval todos estos aspectos científicos que ya se estaban desarrollando. Aparece el cuerpo de ingenieros de marina. Cuerpo de Ingenieros de Marina, que aparece en el año 1771 en España. Bueno, pues vamos a hablar brevemente de estos aspectos que configuran la construcción naval militar en el siglo XVIII. Aparecen los arsenales. En el año 1726 se crean en España 3 departamentos marítimos y 3 arsenales en cada uno de estos departamentos, uno en cada uno de estos departamentos. Ferrol, Cartagena y Cádiz. La decisión es tan oportuna, tan adecuada, que hoy siguen siendo los 3 departamentos de la Marina de Guerra españoles y siguen cumpliendo perfectamente su misión. Aquí tenemos en esta lámina el arsenal de Ferrol, que es el arsenal más importante, ya lo fue en el siglo XVIII, lo sigue siendo en el siglo XX, un arsenal que se construye con el modelo de la Ilustración, y el modelo de la Ilustración implicaba que el astillero fuera autosuficiente, que fuera capaz de construir navíos, que fuese capaz de mantener una flota, que fuese capaz de fabricar todos los elementos necesarios dentro de las murallas que cerraban su recinto,
Y este es el modelo de arsenal de Ferrol. Modelo que se construye siguiendo los arsenales franceses, los arsenales ingleses, los arsenales suecos. Dice el marqués de la Ensenada que se ha copiado lo mejor de los arsenales europeos y se ha ido todavía más allá. Efectivamente, hoy en día siguen siendo arsenales que causan asombro por su amplitud, por las instalaciones y por la fábrica de todos sus elementos. Bien, el arsenal es un elemento fundamental. A partir de ahora, los barcos se van a construir en los arsenales. Y dicho esto, un pequeño apunte en relación con el arsenal de Ferrol. El arsenal de Ferrol tiene su astillero extramuros del arsenal. Es decir, fuera del arsenal, aunque pertenece al arsenal, pero no está dentro del recinto amurallado. Esto se debe a una circunstancia puntual cuando el marqués de la Ensenada plantea la construcción de 60 navíos y no puede esperar a que el arsenal se termine, sino que hay que comenzar a construirlos ya, simultáneamente con la construcción del arsenal. Entonces se habilita una zona, extramuros, para construir los navíos en aquella zona, que es el Real Astillero de Esteiro o Real Astillero de Monterreal. Bien, se comienzan a construir y al poco tiempo se dan cuenta que esa decisión es una decisión muy acertada, porque la construcción naval necesita un número importante de obreros y naturalmente pues 2.000 o 3.000 obreros dentro de un recinto militar producirían más problemas que otra cosa. Por tanto, se mantuvo la construcción naval extramuros del astillero y hoy en día, conocéis Ferrol probablemente muchos de vosotros, el astillero del arsenal continúa extramuros del propio recinto militar. Bien, la tipología de los buques cambia. El galeón era un buque mixto de carga, porque tenía que traer y llevar mercancías, pero también para la guerra, como decían los textos, ¿no? Es un galeón para el mercante y para la guerra, era un multipropósito. En el siglo XVIII ya el buque de guerra es una plataforma artillera, nada más. Su misión es transportar artillería y transportar soldados para el abordaje. Esas son sus únicas misiones. Hoy en día los buques de guerra siguen siendo plataformas, y de hecho se les sigue llamando plataforma. Tenemos aquí el prototipo de navío de guerra del siglo XVIII, que es el navío de 74 cañones. 74 cañones frente a los 20 o 25 que llevaban los galeones. Y con calibre estándar del navío de 74 cañones, que era el buque que todas las marinas europeas construyen en grandes cantidades, el buque estándar, calibre era de 24 libras, es decir, 12 kilos, la bala o la palanqueta. Vemos aquí perfectamente la batería o la cubierta, la primera batería o primera cubierta donde estaban los cañones de 24 libras, pues vemos cómo estaban distribuidos. Toda la cubierta estaba ocupada por la artillería. Aquí no hay camarotes, aquí no hay zonas de descanso, aquí todo es artillería. Los navíos pasan de tener 2 cubiertas a tener 3 cubiertas. El máximo tamaño de navío de guerra que se llega a construir, pues en el caso más general, llega a tener 120 cañones. 120 cañones. No obstante, los navíos de este tamaño tenían ya problemas estructurales. La madera tiene un problema, y es que tiene una limitación en eslora. No se puede construir, hablo del siglo XVIII, en que se utilizaba madera y clavazón en las uniones. No se pueden construir esloras más allá de 40-50 metros, porque por encima de estas esloras la clavazón tiene un cierto juego, entonces el barco se deforma. No pasa nada porque se deforme, pero claro, en un barco de madera, como sabéis todos,
la deformación implica que se pierde la estanqueidad, se pierde el calafateado de las tablas y el barco hace agua. Y un barco que hace agua pues es un barco que tiene claramente problemas, ¿no? Por tanto, no se pasaba de esos 50 metros de eslora en los grandes navíos de 120 cañones. Decir en este punto que los navíos se construyen en los arsenales españoles y también en el arsenal de La Habana. El arsenal de La Habana tiene una enorme ventaja, y es que las maderas tropicales son maderas que tienen mejores cualidades. Se utiliza el cedro y otras maderas de las que los bosques cubanos pues proveían en grandes cantidades. Por tanto, junto con los arsenales de la península, el arsenal de La Habana son los 4 que construyen todos los navíos del siglo XVIII españoles. El problema de la artillería. Hablamos de artillería y vemos aquí en una sección transversal cómo varía la artillería desde la cubierta más baja, donde vemos los cañones más potentes, a la cubierta más alta, donde vemos los cañones más ligeros. En la cubierta más baja, como decía antes, 24 libras, 12 kilos de bala, y a medida que ascendemos, pues pasamos a 18, 12, 8 libras. Artillería mucho más ligera. ¿Cuál es el problema de la artillería? Pues el que comenté antes. Hablamos del siglo XVIII, las batallas navales son batallas de navíos en línea. Es decir, que los navíos navegaban en orden de batalla, uno detrás de otro, perfectamente sincronizados, en busca del enemigo que navegaba a rumbo encontrado, dirección contraria, también en línea de batalla, y cuando llegaba una línea frente a la otra, empezaban directamente a cañonearse, sin más, sin más. Los navíos navegando lentamente porque de lo que se trataba era de disparar y disparar y disparar. Ahí tenía mucha importancia la cadencia de fuego, es decir, el navío que podía disparar con mayor rapidez, y una vez que sobrepasaban al enemigo, daban la vuelta y volvían otra vez a encontrarse en lo que se llamaba la línea de batalla. Por eso se llamaban navíos de línea, navíos de línea. Claro, si un navío navegando, hablamos de navíos que tienen aparejo de cruz, que no tienen mucha capacidad de tomar el viento, navegan, a ser posible, con vientos de costado popa, vientos largos, bien, no pueden ceñir, tienen bastantes limitaciones. Si un navío, en un momento determinado, recibiendo un viento con componente transversal, siempre va a haber componente transversal, evidentemente, el navío escora demasiado, ¿qué va a ocurrir? Pues que el costado de barlovento va a apuntar demasiado en vertical y el de sotavento va a terminar apuntando al agua. Por tanto, apareció el problema del aguante de la vela. El problema del aguante de la vela es que hay que mantenerse adrizado, es decir, con poca escora, sople el viento que sople. Naturalmente esto es muy difícil, entonces lo que se procuraba era que esa escora fuese lo menor posible. Y ahí aparece, vosotros que sois gente que ha navegado, ahí aparece el problema de la estabilidad. Para reducir el ángulo de escora, pues hay que tener una buena estabilidad. Estabilidad que precisamente en el siglo XVIII Pierre Bouguer y Jorge Juan determinan que dependen de la posición del famoso metacentro transversal. Bueno, pues dependiendo de la estabilidad, los barcos aguantarán mejor el viento o peor y serán más operativos o menos operativos cuando tengan viento con componente transversal. Por tanto, muy importante la estabilidad para que los barcos fueran operativos. Un barco con mal aguante de vela es un barco que en plena batalla tiene que dejar de disparar. Punto. ¿Cuál es? Tema grave en un barco de guerra. Bien, ahí tenemos la estructura que vimos de un galeón, continúa desarrollándose en el siglo XVIII en la misma línea. Estructuras muy robustas, estructuras que resistieran, estamos hablando del Océano Atlántico, Océano Pacífico, y que además pudieran resistir las balas de un eventual encuentro artillero con un enemigo. Como veis, esta es la estructura de un navío de 74 cañones
sin el forro exterior, para que se vea la estructura interior. La estructura interior es una estructura transversal a base de cuadernas. Veis que las cuadernas casi besan una con otra, es decir, tienen poco espacio. Casi el barco era macizo de cuadernas. Y veis también los elementos longitudinales, cuerdas, durmientes, naturalmente la quilla y sobrequilla, todos los elementos que ligan las cuadernas. Barcos enormemente robustos. Es muy difícil y casi nunca se produce el hundimiento de un navío del 18 por impactos de bala. Casi nunca. Al final los barcos en las batallas terminan desbaratando el aparejo, velas, palos, aparejo pendiente, aparejo fijo, pero los barcos no se hunden. Los barcos al final se incendian, el abordaje, y se hunden pues porque se hace lo necesario para que el barco se hunda, o sea, abren vías de agua, se hunde. La artillería no llega a hundir. La artillería lo que sí hace es dejar el barco sin capacidad de maniobra, destruye pues, todo lo que son los cordajes, velas, palos, etc., y el barco queda inmovilizado, y un barco de guerra inmovilizado pues es una presa, se ha terminado. Vemos, por tanto, estructuras muy robustas. Se siguen construyendo en roble, la estructura principal, resistente, y en pino, lo que es el forro. Después hay maderas concretas, como por ejemplo el boj, que hemos visto aquí, que hay un bosque de boj espectacular. Pues el boj se utiliza, es una madera muy dura, y se utiliza para la motonería. La motonería necesita maderas duras, y se utiliza boj. Bien, aquí tenemos una lámina de un ilustrador español famoso, de uno de estos navíos, con el aparejo total, este concretamente es el Bahama, y me sirve también para comentar algo. La pintura. En el siglo XVIII se unifican todos los criterios de construcción y de operación de los navíos, porque hay una sola armada, la Armada Real, que tiene un solo jefe, unas solas normas y unos criterios únicos, ¿no? Entonces la pintura, todos los navíos del siglo XVIII tienen el mismo esquema de pintura. En el exterior, negro y amarillo, y en el interior las cubiertas de color rojo. El color rojo tenía una razón puramente psicológica. En los combates la gente sangraba, los miembros se amputaban, y la sangre en la cubierta producía un efecto desmoralizador en las tripulaciones. Para evitar esto se dijo: pintamos las cubiertas de color rojo y la sangre no se percibirá como tal. Por tanto, todo el interior de las cubiertas rojo, del exterior, como veis, azul, negro y amarillo, ¿no? Quizás un elemento característico del siglo XVIII es que se aumenta la potencia de las velas porque hay que ir a barcos más rápidos. Entonces, la única manera de aumentar la velocidad de las embarcaciones es o reduciendo resistencia de la carena o aumentando superficie bélica. Aquí se siguen los dos criterios. Se trata de que los barcos tengan la menor resistencia hidrodinámica al avance y que tengan la mayor potencia bélica, la mayor superficie, y para eso, como es muy difícil aumentar el número de palos, se mantienen los 3 palos, y el bauprés, lo que se hace es subir en altura. Entonces, bueno, pues se van a todo tipo de juanetes, etcétera, etcétera, bueno, hasta aquellas velitas pequeñas, tratando de aprovechar al máximo el viento. Ahí tenemos la sobrecebadera, que era la vela que cuelga del bauprés, que también aporta empuje. Bien, aquí vemos una lámina muy interesante del navío montañés, que nos indica cómo eran los navíos, cómo era el interior de los navíos. Y vemos ahí claramente, este es un corte longitudinal, donde se visualiza perfectamente la compartimentación interior. La compartimentación interior era muy sencilla, como veis, muy sencilla. Fundamentalmente bodegas, cubiertas de artillería, donde solamente iba la artillería, y debajo de esa cubierta, que veis en la parte inferior, pues el almacenamiento, fundamentalmente del agua, víveres, pólvora, balas. En la Santa Bárbara estaba a popa. La Santa Bárbara era una zona particularmente delicada, porque era relativamente frecuente
que se produjera un incendio que terminase en la Santa Bárbara y naturalmente ese almacenamiento de saquetes de pólvora podía terminar volando en el navío. Eso ocurrió relativamente con frecuencia. Por eso en los barcos el control de todo foco calorífico era muy riguroso, muy riguroso. Todos los días se apagaban los fogones de la cocina, se comprobaba que se habían apagado y no quedaba ninguna pavesa. Estaba prohibido encender fuego de ningún tipo, incluido fumar, porque, como digo, era relativamente frecuente el riesgo de voladura de la Santa Bárbara, y eso sí que suponía el final del navío. La Santa Bárbara, repito, estaba situado en popa. No se podía entrar con una lámpara, porque eran lámparas de mecha, y la iluminación se hacía a través de una ventana con un cristal, y desde la cámara contigua se iluminaba la Santa Bárbara, donde estaba rigurosamente prohibido entrar con una lamparita, ¿no? El navío Montañés se construyó en Ferrol y fue el último de los navíos de 74 cañones construidos en el siglo XVIII, 1795, si no recuerdo mal, aproximadamente, ¿no? Bien, la fragata aparece en el siglo XVIII, es un invento español, entre comillas, y la fragata es un barco rápido, formas muy finas, que tiene el mismo aparejo que los navíos, exactamente el mismo, que se distingue por tener una sola cubierta con artillería ligera. No es un barco para combatir, no es un navío de línea, es un navío de protección, de descubierta, de control del territorio, y se construyeron en España un número muy importante de fragatas, muy importante. Esta es la fragata Diana, que pertenece a una serie de fragatas de 32 cañones construida en Menorca, y que se les llamó las mahoresas porque la primera recibió el nombre de Mahón, por tanto esta serie se le conoce por el nombre de mahoresas. La fragata es por tanto una embarcación de guerra específica del siglo XVIII. Bien, voy a comentar algunos aspectos del proyecto significativos en el siglo XVIII, del proyecto de estos buques, estas fragatas. El primero de ellos, como dijimos, cuando hablamos de propulsión, para alcanzar la máxima velocidad posible, claro, interesa mínima resistencia de la carena, del casco sumergido, y máxima superficie bélica. La mínima resistencia, por experiencia, se encontró que correspondía a navíos que tuvieran la proa redonda, una proa relativamente llena, y la popa muy fina, muy fina. De hecho, copiando a la propia naturaleza, donde pues el bacalao o la caballa pues tienen efectivamente la zona de la cabeza un poco más llena de volumen, y en cambio la cola muy afinada. ¿Por qué la cola muy afinada? Pues porque el agua que llega al timón debe de llegar libre de obstáculos. Cuanto más libre, el timón es más eficaz. Por tanto, eso implicaba una salida del agua en la popa muy libre, muy limpia. Hay muchos dichos marineros que hablan, pues esto, de cabeza de caballa, cola de bacalao. Cada país tiene su dicho de una manera distinta, pero siempre referido a que la proa tenga formas más llenas y la popa formas más finas. Tengo que decir, además, que la hidrodinámica moderna ha determinado que eso es correcto. Eso es correcto. Bien, ahí aparece ya, mitad del siglo XVIII, cómo era el proyecto de estas formas del casco. Se llegó a una técnica muy sofisticada de elaboración del plano de formas. Este concretamente corresponde a la técnica utilizada por los ingleses, que trazaba las curvas con arcos de círculos, con una determinada geometría. Bueno, lo he puesto simplemente para que quede como muestra de la sofisticación del proyecto de las formas de un navío de esta época. Bien, la madera. La madera era el material con el que se construían los navíos, y los galeones, y las naos, y las carabelas. Bueno, por tanto, era un elemento fundamental. Hay que pensar que en aquel momento la madera cumple la función que cumple hoy el acero,
y en aquel momento la madera era un material estratégico, hasta tal punto que los bosques de maderas de roble, los bosques estaban bajo la jurisdicción de la Marina. La autoridad que decidía sobre la explotación de los bosques era la autoridad de Marina. Los ingenieros de Marina tuvieron entre sus atribuciones la jurisdicción de los montes donde se cultivaban los robles y los pinos. La selección de la madera, es decir, qué árboles vamos a utilizar, era un proceso muy complejo que comenzaba con la visita de los carpinteros de ribera que iban a construir el navío, de los ingenieros de Marina que iban a ser responsables, visita a los montes donde tenía lugar, en primer lugar, el señalamiento de los árboles. Señalamiento era decir, este árbol es un árbol que tiene la forma adecuada para una cuaderna. Este otro árbol tiene la forma adecuada para una consola. Aquel otro árbol lo vamos a utilizar para la roda. Como veis aquí, en cada árbol se buscaba la forma de la pieza que mejor se adaptara. ¿Por qué? Pues porque la madera requiere que para que su resistencia sea máxima, se corte siempre en dirección de los vasos leñosos, de las fibras, nunca en dirección transversal a la fibra. Por tanto, hay que respetar la dirección de las fibras, como veis aquí, ¿no?, para obtener la máxima resistencia de la madera. Se comenzaba, por tanto, con el señalamiento. Después, estamos hablando del roble. El roble tiene una savia que es muy agresiva con el hierro, y además la savia es un caldo orgánico, es decir, que atrae a los insectos, sobre todo a los insectos xilófagos, los que comen madera. Por tanto, hay que eliminar la savia, es el objetivo número uno. En los árboles cortados se descortezaban, llegaban al arsenal y se almacenaban en unas zonas con agua. La madera se sumergía y se mantenía en estos diques de madera, se llamaban así, diques de madera, se mantenían durante 8-9 meses. Durante este periodo, el agua de mar, limpiaba los vasos leñosos, eliminaba totalmente la savia y la madera quedaba curada, o sea, quedaba lista para poder ser empleada en la construcción. Este era un proceso muy importante que había que seguir religiosamente, y cuando no se seguía, había problemas después en los barcos construidos. ¿Cómo vamos de acuerdo? Justo. Pues vamos a ajustarnos al horario. Bueno, entonces, el problema de la madera es un problema que se resuelve con el protocolo que hemos comentado. La corta adecuada, el curado adecuado. Siglo XVIII, constructores. Bueno, aparece ya la construcción moderna. Se trabaja con planos. Aquí tenéis un plano de Gaztañeta, año 1720, que es un plano igual que los planos de disposición general de un buque de guerra actual. Aparece allí un perfil longitudinal, aparece una sección diametral y aparece una sección transversal. Se comienza a trabajar con una información técnica muy amplia. En mitad del siglo XVIII, Jorge Juan Santacilia, nuestro gran marino y constructor naval, planos de los navíos de Jorge Juan Santacilia. Planos también con una gran información técnica. El navío San Ildefonso, final del siglo XVIII, construido por el primer ingeniero general de Marina español, que fue José Romero Landa. El navío de 74 cañones. ¿Qué ocurre? Que interesa que los barcos se construyan de acuerdo con los planos y con las especificaciones para que el barco construido en La Carraca, construido en Cartagena o construido en Ferrol, del mismo tipo sea exactamente igual. Porque, naturalmente, los barcos van a navegar en convoyes y van a pelear en línea de combate. Los barcos tienen que tener la misma velocidad, el mismo comportamiento en la mar, el mismo aguante de la vela, la misma potencia artillera. Y si en un barco si en un arsenal se construye un barco con 3 metros más de eslora o medio metro más de manga, este barco va a tener un comportamiento diferente. Por tanto, en el siglo XVIII, los barcos de 74 cañones se construyen exactamente iguales, con la misma vela, mismas dimensiones, misma robustez, se construyen en un sitio, en un arsenal o en otro arsenal.